No hay una cura para el cáncer porque el cáncer no es una enfermedad, son muchas. Ha habido cáncer siempre, lo que pasa es que sí que es verdad que si nos centramos en lo único que podemos contabilizar, que es la vida ahora moderna con la evolución científica que ha habido, desde que estamos contando los números del cáncer, esto está en aumento. Ya está. ¿Por qué hay tantos ultraprocesados en los hospitales? Nosotros no necesitamos comida procesada, eso lo necesita nuestro paladar, porque la industria alimentaria nos ha enganchado de esta manera. Hoy hablamos con Cristina Sánchez, oncóloga y divulgadora científica, quien se ha consolidado como referente en oncología a través de sus redes sociales y su presencia en artículos científicos. Con más de una década de experiencia, ha trabajado en centros de prestigio como el Instituto Vall d'Hebron y el Centro de Cáncer Peter MacCallum en Melbourne. Actualmente compagina su labor en el Hospital Universitario de Guadalajara con su faceta divulgativa, acercando el cáncer a miles de personas. Las vacunas no se están poniendo ahora en oncología para prevenir, sino para tratar. Todo va orientado hacia mejorar el tratamiento que ya tenemos y la parte preventiva se nos olvida porque pensamos que somos mucho más dioses sabiendo tratar que sabiendo prevenir. Si nos ponemos exquisitos y estrictos y llegáramos a ser capaces de prevenir todas las enfermedades, no habría fármacos ni habría industria farmacéutica. Yo no me quiero meter tampoco en ese jardín, pero sí que sé que hay intereses detrás. En términos generales, ¿estamos ganando la batalla del cáncer o la estamos perdiendo? Hola Cristina, gracias por estar con nosotros en otro episodio más del Cambio de Guardia, la primera mujer que traemos al canal. Estamos muy agradecidos. Te quería comentar, de todos los temas que he preparado, que son bastante interesantes, todos los bloques, antes de pasar a ellos, ¿podrías decirnos un poco quién eres, cuál es tu trayectoria profesional como oncóloga y cómo surgió un poco el canal Lo que diga tu oncóloga? Bueno, pues muchísimas gracias también a vosotros por haberme invitado, que es todo un honor. Además, aquí estamos grabando en una tierra común nuestra, que es Palencia, con P. Y bueno, pues yo soy Cristina Sánchez, soy oncóloga médica, trabajo en la sanidad pública, en el Hospital Universitario de Guadalajara, pero tengo un proyecto personal desde hace mucho tiempo que bueno, pues va más allá ya de la divulgación, que es como empezó todo. Yo quería hablar sobre lo que no se habla en el día a día en el hospital, que son las terapias convencionales, no convencionales, perdón, que se añaden a las convencionales, que son las que se engloban dentro de una corriente que se llama medicina integrativa. Y yo cuando empecé a hablar de esto, pues la gente me trataba un poco de loca, de hierbas, de revolucionaria, y como vi que había mucha gente que sí que estaba muy metida en estas cosas, pues me empecé a relacionar con ese otro tipo de personas y he ido creciendo mucho en esos campos porque es la forma de tratar a los pacientes dando el 100%. Entonces va más allá de la divulgación porque es como empecé y ahora también tengo una consulta privada donde lo puedo desarrollar y hago pues otra serie de proyectos. Entonces bueno, pues estoy muy contenta y espero seguir creciendo en esto cada vez más. Si pudieras decirnos qué es la medicina integrativa. La medicina integrativa es lo que os he comentado, es simplemente intentar integrar, como su propio nombre indica, terapias que no son las que estamos acostumbradas a utilizar como parte de la medicina convencional, que son fundamentalmente los pilares básicos, la nutrición, el ejercicio y el control del estrés, que parece muy de perogrullo y muy obvio, pero realmente cuando tú lo organizas para que sea un tratamiento en sí mismo, para que el propio estilo de vida sea también parte de la medicina, que de hecho ya existe una medicina del estilo de vida como tal, se está desarrollando por el siglo en el que vivimos y la vida moderna que estamos llevando, que a veces nos perjudica más que beneficia. Entonces estamos como intentando hacer que la gente desaprenda hábitos que son perjudiciales para aprender los que realmente necesita el cuerpo para sanar por sí mismo y ayudar a la medicina convencional a mejorar. Entonces estos pilares, como digo, pues hay que enseñarlos, hay que integrarlos acorde a los tratamientos, en este caso del cáncer, y no es otra cosa más que eso, hacer como un global, una medicina mucho más completa, que en el terreno de la oncología pues es la oncología integrativa, pero medicina integrativa puede ser aplicada a cualquier especialidad, cardiología, geriatría, lo que sea. Y has mencionado que te llamaban un poco hierbas al principio. Sí. ¿Crees que los médicos convencionales de la sanidad pública son aún un poco escépticos con todo esto de la medicina integrativa? Un poco no, bastante. Sí, porque es verdad que sigue viéndose como algo, un pensamiento un poco mágico o como gente un poco así gurú, que realmente nadie de los que estamos en la medicina integrativa somos gurús. Estamos intentando que haya pues, suplementos, tratamientos que son también con evidencia científica y aportan, no sustituyen en ningún caso, se añaden a los medicamentos oncológicos.
Entonces, bueno, pues a mí me está costando, porque es verdad que sobre todo cuanto menos novedoso o menos gente joven hay en los hospitales, la gente que es tradicional y que tienen pues como sus protocolos ya en la cabeza, cuesta un poco llevarles a este terreno, la verdad. ¿Y algún ejemplo de algún caso que te haya sorprendido? Bueno, pues es que realmente me sorprendo todos los días viendo cómo la gente mejora. Yo no me dedicaría a esto si no solo no es que crea en ello, sino que en la práctica lo veo, que es eficaz. Las personas están más empoderadas, se adhieren mejor al tratamiento, tienen más calidad de vida y es que ya me atrevería a decir, aunque no tengo números exactos, por lo menos con los casos que yo he llevado, que responden mejor y que el cáncer se controla mejor. Entonces yo todos los días veo cómo esto tiene una eficacia y vamos, es que no lo puedo hacer ya de otra manera. Moralmente, hacer una medicina que no sea integrativa a mí ya no me sirve. ¿Y cómo se podría reducir la brecha entre esa medicina convencional y la medicina integrativa? Pues yo creo que partiría todo un poco de la formación que nos dan a los médicos desde el principio. Nosotros tenemos asignaturas como farmacología, bioquímica, fisiología, en las cuales no se habla del estilo de vida como parte del tratamiento. Y yo creo que es un poco lo que os decía al principio, si ahora está evolucionando la humanidad hacia unos estilos de vida que se ve que tienen un impacto en la salud, hay que estudiar esos estilos de vida, ver cómo se tienen que adaptar, mejorar, por lo menos hacer consciente a la población. Somos médicos, igual que decimos tómate este paracetamol porque te va a quitar el dolor, haz este tipo de entrenamiento o este tipo de dieta porque va a venir mejor para tu situación. Entonces yo creo que la formación médica tiene que ir evolucionando desde una base para que no sea como todo farmacología y luego de repente te digo, no, pero mira, mete también esto que no son fármacos. Yo creo que si desde el principio va todo unido, es más fácil. Y en el día a día, ¿cómo reaccionan los pacientes ante este tipo de tratamientos o terapias más integrativas? Pues todo depende de lo que ellos estén dispuestos a cambiar. Hay personas que culturalmente tienen muy establecido hábitos quizás más tóxicos, como pueden ser el tabaco o el alcohol. Te dicen la típica frase de no, mi abuelo se murió con 90 años fumando. Bueno, pues claro, ese tipo de pensamientos son más difíciles de cambiar. Pero yo me atrevería a decir que la mayoría te lo demandan a ti. Como especialista, la gente ya viene preguntando qué puedo comer, qué ejercicio puedo hacer, o es que duermo, el estrés, tal. Yo creo que la mayoría de personas ya tienen en su cabeza que hay que modificar el estilo de vida, pero hay otras personas que no quieren cambiar su alimentación, que tienen una familia o una cultura más sedentaria y ahí cuesta un poco más. Esa pregunta la había preparado para después, pero te la hago ya. Todas estas personas que nos enfrentamos con este tipo de personas un poco más cabezotas, que se creen que les hablas desde una posición de superioridad moral, un poco como con un toque así condescendiente, ¿qué podemos hacer para que por fin hagan caso a profesionales como en tu caso, como tú, y intenten un cambio en su rutina diaria? ¿Qué podemos decirles? Pues mira, yo ahí voy a ser un poco realista y creo que igual que no puedes obligar a nadie a ponerse una quimioterapia o a tomarse una pastilla, tampoco puedes obligar a nadie a cambiar su estilo de vida. Lo que no puedes es no informar. Tú cuando una persona tiene una enfermedad le tienes que decir qué opciones de tratamiento hay, ¿no? Incluyendo el estilo de vida. Si luego esa persona con toda la información sobre la mesa decide no hacerlo, yo soy médico pero no soy un policía, ni soy su madre, ni soy nadie como para ponerle entre la espada y la pared. Entonces yo lo que creo es que no debe de faltar la información, pero obligar a las personas no es nuestra labor como médicos ni como sanitarios. Yo creo que quizás lo que nos debería de tranquilizar es eso, que no quede por nosotros en poner ejemplos de personas que han mejorado o de calidad de vida que pueden alcanzar, porque mira, pues he tenido este caso de esta persona que ha ido bien, si no lo haces tú no va a salir tan bien. Se pueden, no sé, intentar enseñar o instruir como tú quieras, pero en ningún caso vas a poder obligar, o sea, que la gente que se niegue, por lo menos que no sea porque tú no le has informado. Y si abrimos un melón de las farmacéuticas, ¿crees que de alguna forma les interesa este tipo de nueva medicina o medicina integrativa? Pues mira, yo creo que ahora, de hecho yo estaba hablando con también personas que están en la industria y tal,
Y voy a plantear así para que yo creo que es fácil de entender. Espero no ser muy científica porque a veces cuesta un poco el lenguaje adaptarlo, pero bueno. Realmente, si tú estás planteando sustituir un fármaco por una alimentación o por un tipo de dieta, eso es una medicina alternativa que no es la que yo defiendo. Yo no defiendo sustituir un fármaco por una dieta o por un entrenamiento, para nada. Estoy hablando de integrar, es una medicina integrativa. Entonces, en ningún caso yo voy a tirar un fármaco de lado, no voy a pisar a ninguna farmacéutica. Pero imaginaros que, por ejemplo, haya dos compañías, dos laboratorios que llevan un fármaco similar y una de ellas pone su tratamiento con una dieta, un ejercicio, un psicólogo para esa persona o ese paciente y la otra no. Los resultados del laboratorio que ha utilizado las terapias no convencionales o las terapias del estilo de vida añadidos a su tratamiento, seguramente esos resultados sean mejores comparados con el laboratorio que no los ha utilizado. Entonces yo creo que habría que incluso mandar un mensaje a las farmacéuticas de que pueden sus terapias hacer una sinergia con el estilo de vida y que pueden obtener resultados mejores que otras compañías que no lo utilicen. Porque en ningún caso estamos hablando de sustituir. Entonces es verdad que yo creo que el bloqueo que está habiendo últimamente es porque se piensan que estamos intentando hacer dos cosas diferentes, no una medicina integrativa. Ese es el gran problema que yo veo. Cuando has hablado antes de nutrición y ejercicio físico y ciertos hábitos saludables, claro, una pregunta que me hago yo es ¿por qué hay tantos ultraprocesados en los hospitales? Bueno, pues esa pregunta también me la hago yo y nos la hacemos todos. Yo creo que es un poco que esto, a la conclusión que yo he llegado, es porque se sigue pensando que el paciente oncológico o una persona enferma, ya hablando más allá del cáncer, porque los procesados en el hospital no solamente están en oncología, creo que es como una forma de premiar a las personas que lo están pasando mal, porque dices, jo, pues les doy unas galletitas para merendar y es mejor que una manzana, que parece como muy triste una manzana. Es un pensamiento como un poco, no sé, un poco surrealista, pero sí que es verdad que creo que es la base, porque científicamente no hay nada que haga que las galletas o los zumos vayan a hacer mejorar a esa persona, no les va a nutrir más, porque no es un alimento nutritivo ni les va a aportar ningún beneficio médicamente hablando. Pero yo creo que es un poco por quizás la sensación psicológica que da que una alimentación un poco así como más molona no es triste. No encuentro otra explicación, porque ya digo que yo lo que hago es decirles a esas personas o esos pacientes, tráete una merienda diferente si quieres para, yo qué sé, cuando están esperando para recibir la quimioterapia, pues mira, en lugar de coger ese zumo, tráete una manzana. O en lugar de las galletitas, pues tráete un plátano. Y la gente luego lo hace. Pero es verdad que yo creo que no tiene otra razón de ser más allá de esa. ¿Y el azúcar alimenta el cáncer de alguna forma? A ver, esa pregunta es que es difícil de responder porque si tengo que decir una respuesta corta es sí, pero eso alarma muchísimo y de hecho no hay más que ver las redes sociales cómo se habla del veneno blanco, del azúcar como alimenta el cáncer y tal. No es una cosa tan directa, no es que tú te comas una tarta y automáticamente es que las personas se imaginan que esa tarta va a parar a una boca que es una célula gigante cancerígena que se está comiendo la tarta. Eso no funciona así. El azúcar de por sí es inflamatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que tú cuando estás metiendo un alimento muy rico en azúcar, sobre todo azúcar añadido, porque es el azúcar que no está amortiguado con nada. Una fruta amortigua la absorción de azúcar con la fibra, o una pasta también con la fibra y con otra serie de sustancias que no hacen que se produzca un pico de insulina muy fuerte, que es la hormona que ayuda a metabolizar el azúcar. Cuando se produce ese pico de insulina hay una situación de inflamación y el cáncer se basa en la inflamación. Eso es la base fundamental del tema del azúcar. Luego, si nos metemos en temas más metabólicos, sí que es verdad que las células cancerígenas consumen azúcar a una velocidad más alta que una célula normal. Pero eso entra dentro de un organismo que no tiene un sistema inmune o una adaptación a nivel hormonal. No es tan directo el problema. Tú puedes intentar, pues, si una persona toma azúcar, pues con el ejercicio compensarlo o con una alimentación en el día entero, no solo con un consumo de un alimento procesado o con azúcares puntual. Entonces, no es tan directo lo de te doy azúcar y estoy alimentando a tu cáncer. Pero sí que es verdad que a nivel metabólico hay que intentar un poco ahondar más en esos procesos de investigación, porque tiene su razón de ser, pero no de una manera tan directa, sino mucho más compleja. Y hablando de picos
picos de azúcar y bueno, una medicina o una alimentación un poco más antiinflamatoria. Sí. ¿Qué opinión te merece la dieta cetogénica? Perdón. Bueno, pues la dieta cetogénica tiene también su razón de ser. Lo que pasa es que no me gusta que se esté globalizando para todos los pacientes y para todos los tumores. Porque sí que es verdad que ahora, por ejemplo, hay mucha investigación sobre, por ejemplo, dar dieta cetogénica o ayuno antes y después de haber recibido la quimioterapia para como un poco sensibilizar a las células, sobre todo por esa situación de inflamación, ¿eh? No tanto por el metabolismo de la glucosa como tal, que también, pero sobre todo lo que se está viendo del impacto a nivel de la inflamación de los picos de insulina y el desorden hormonal y metabólico que se produce. Entonces, yo creo que no se puede generalizar la dieta cetogénica porque nuestros pacientes tienen una situación de malnutrición muy importante y lo que no podemos es, de la misma manera que como médico integrativo yo no me puedo centrar solo en darte una quimioterapia para matar al cáncer y olvidarme del resto de tu cuerpo, no puedo dar una dieta que vaya solo bien para un tumor. Entonces, una dieta cetogénica pensando, que es como se está estableciendo ahora, en matar al cáncer, no está preocupándose de la energía que necesita el organismo en global para ayudar a matar al cáncer, por así decirlo. Entonces, el equilibrio es todavía difícil de encontrar, porque los hidratos de carbono para formar masa muscular, para que el resto de las células trabajen, son necesarios. Entonces, si yo te los quito porque el cáncer no los necesita, estoy quitando alimento al resto del organismo, que también me va a ayudar en la lucha contra el cáncer tenerle sano y fuerte. Entonces, no me parece bien globalizar la dieta como para todos los días y para todos los momentos, pero sí que me gustan las investigaciones que van en torno a momentos puntuales en los que esa dieta puede venir bien, como antes y después de una quimioterapia. Y si hablamos de suplementación, ¿qué suplementos son los que tú utilizarías en tu medicina, en la medicina integrativa? Yo siempre estoy a favor de dar suplementos que son difíciles de obtener en el mundo moderno o con la dieta que podemos llevar ahora, porque aunque pensemos que estamos comiendo muy sano, hay estudios que ya dicen que los nutrientes de los alimentos han bajado. Entonces, por ejemplo, el omega 3 es un antiinflamatorio natural por excelencia que ahora está siendo muy difícil obtener porque ya de por sí estamos casi todos inflamados por cómo vivimos, el estrés, la falta de ejercicio, la alimentación, etc. Y se está viendo que de los frutos secos el omega 3 es difícil de obtener porque hay unas rutas a la hora del metabolismo y de la digestión que no estamos haciendo ya. Hemos perdido esa capacidad, pero sí que lo podemos obtener, por ejemplo, del pescado, porque el pescado ya lo ha metabolizado por nosotros previamente y lo acumula en su grasa. Y tú ya lo puedes obtener, ese omega 3, dispuesto para tener el beneficio en tu cuerpo. Pero claro, tenemos el problema de que hay mucho mercurio en los pescados y no lo podemos dar más de 3 veces por semana el pescado graso que acumula el omega 3, porque el pescado blanco no tiene tanto omega 3. Pues hay que suplementar. La vitamina D. No estamos tomando el sol como antes porque no podemos, porque nos quemamos y tenemos riesgos con la radiación ultravioleta que hay ahora, que no tenemos capa de ozono. Pues también hay que suplementar vitamina D porque es súper importante para el sistema inmune y para el metabolismo óseo. Magnesio, también es verdad que hay muchas personas que ya están empezando a tener déficit de magnesio porque no consumen suficientes vitaminas o minerales, porque las frutas y verduras del supermercado conservadas en cámaras no tienen tantos minerales como los de ecológicos o recién cogidos del huerto, o los pesticidas que añaden en muchos casos a las frutas y verduras. Yo creo que esas 3 cosas son fundamentales y luego, dependiendo de cómo descansa esa persona, también estoy mandando mucho la melatonina. Hablaremos después de la vitamina D y la melatonina. Perfecto. Y del sueño. Pero ahora me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Qué porcentaje del cáncer crees que se podría evitar o reducir con una dieta equilibrada? Pues mira, no solo con una dieta equilibrada, porque yo, si tú me preguntas siempre cualquiera de los pilares de la medicina integrativa por separado, te voy a decir que no vale para nada, porque no vale nada que hagas una dieta sana o equilibrada o antiinflamatoria si no haces deporte, si duermes mal, si tienes estrés. Entonces, yo podría resumir la pregunta en, con un estilo de vida adaptado y saludable, ¿no?, ¿qué tipo de cánceres se podrían prevenir? O qué porcentaje de cánceres, porque más que tipos es en global, ¿no?, el cáncer en global. Y sí que se habla de que hay un 90% de casos que son ambiente dependientes y un 10% son genéticos. Este porcentaje lo estamos arrastrando porque yo ya en otras entrevistas y en otros artículos siempre digo lo del 90-10, seguramente sea igual es 92, 88, no lo sé, pero sigue habiendo un porcentaje tremendamente mucho más alto
de cánceres que tienen que ver más con el ambiente y con los factores de riesgo externos que con la propia alteración genética de base que tú naces con ella en las células. Solamente más o menos eso, en torno a un 10%, son cánceres no evitables en el sentido en el que tú ya naces con una predisposición que es muy difícil de controlar. Y si pudieras recomendar algún alimento o los alimentos que recomiendes a tus pacientes oncológicos del día a día, no sin suplementos y simplemente alimentos del supermercado que tú recomiendes a tus pacientes. Pues cuantos más alimentos que no tengan etiquetas, mejor. Yo siempre recomiendo que si hay que intentar hacer algún plato, que, por ejemplo, yo que sé, champiñones en lugar de bote, cogerlos frescos y cocinarlos, que no tardas nada. O sea, cuanto menos haya envasado, con etiquetas, etcétera, mejor. Pero no hay alimentos anticáncer en general, simplemente es una alimentación natural y equilibrada que sea más acorde a un humano y no a un robot, lo que le va a favorecer a esa persona tener un estado de salud. No existen alimentos anticáncer, sí que existen hábitos anticáncer o eso, una globalidad en cuanto a tu alimentación y tu estilo de vida. Y yo creo que es una recomendación muy sencilla de seguir. Cuanto menos ingredientes tenga lo que tú compres y más se acerque a un producto natural, mejor. ¿Y el ejercicio físico mejora el estado de salud simplemente a nivel general o también podría tener un efecto para los pacientes oncológicos? Sí, es que tiene un efecto para los pacientes oncológicos, porque todo paciente oncológico, independientemente del tipo de tumor que tenga y el tratamiento que va a recibir, pierde masa muscular. El metabolismo del cáncer obliga a la rotura de proteínas y a obtener energía de las proteínas, porque es así, es un metabolismo hiperacelerado, se salta todas las barreras ya de reservas, de hidratos, grasas, etcétera, pasa a la masa muscular. Entonces esa pérdida de masa muscular es súper importante porque el músculo es salud, se está viendo ya para cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, degenerativas, etcétera, y para el cáncer también, porque es un tampón y un equilibrio a nivel hormonal y a nivel metabólico que no podemos perder. El cáncer es inteligente y entonces tira de donde más fortaleza va a tener ese organismo y le va a intentar vencer. Al cáncer le podemos vencer teniendo un organismo fuerte. Entonces, sin músculo no somos nadie. Y es que esto es así. Hasta que no se ha perdido la masa muscular por el sedentarismo de la vida moderna no nos hemos dado cuenta. Así que hay que intentar entrenar en la medida de lo posible a esas personas que han perdido masa muscular con un buen soporte proteico en la dieta, porque tiene un impacto en la evolución. No simplemente es por calidad de vida, que también, sino porque a nivel interno se va a lograr establecer un ambiente que va a ser menos favorable para un tumor. Y si abrimos el melón de los horarios para las comidas y te digo, sobre todo para las personas que vivimos fuera del país y tenemos otros horarios de cenas, pues 6, 7 de la tarde... Más saludables, la verdad. Más saludable, pero claro, siempre nos enfrentamos a... Bueno, es que eso aquí no se hace, es que aquí la ley es cenar a las 10 de la noche e irte a la cama a las 12 de la noche. ¿Tiene un impacto los horarios de las comidas en la salud en general? Sí. Lo tiene porque nuestro cuerpo está pensado para hacer hormonalmente y bioquímicamente las cosas a la hora que se pueden. Lo que pasa es que somos los únicos animales que podemos machacar a nuestro cuerpo sin seguir un instinto. Un perro, un animal, incluso las plantas, por instinto saben cuándo tienen que comer y cuándo tienen que moverse, cuándo tienen que descansar. Nosotros lo modificamos todo porque elegimos cuándo encender una bombilla en lugar de salir a que nos dé el sol, acostarnos más tarde porque ese día nos vamos de fiesta. Los animales no se van de fiesta, se meten a dormir, si estás en el bosque, en la guarida y en casa, en la esquina donde le dejes al perrillo dormir. Entonces es verdad que nosotros no estamos metabólicamente ni bioquímicamente pensados para saltarnos los horarios que el cuerpo necesita para funcionar bien. Nuestro cuerpo necesita unas rutinas, porque por la mañana, cuando nosotros nos despertamos, tenemos una hormona que es el cortisol, que es la que nos ayuda a tener actividad externa y actividad interna, a metabolizar los nutrientes, a funcionar, todo lo que es funcionamiento es a primeras horas de la mañana, y conforme va cayendo la tarde, tanto la actividad interna como la externa debe de bajar. Tienes que tener menos ingestas o menos copiosas o menos forzar la máquina por dentro y también por fuera. No es recomendable trabajar, hacer deporte, etcétera, cuanto más se acerca la noche. Entonces todo eso lo tenemos totalmente
tergiversado, porque no estamos haciendo las cosas como nuestro cuerpo necesita, sino como nos viene bien en sociedad. ¿Y es cierto que es un factor de riesgo tan importante como el fumar? Pues es que es otro factor de riesgo más. Realmente yo tampoco sé cuánto de peso tiene eso, porque tú ten en cuenta que cualquier factor del estilo de vida es muy difícil valorarlo de manera individual en una persona, porque el metabolismo, el sistema inmune, las hormonas de cada persona son un caos. Entonces, yo no sé si a una persona, por su situación global, su funcionamiento hepático, sus hormonas y tal, le viene peor no descansar que fumar. Dependerá. También ahora se están viendo que hay predisposiciones genéticas a tener más alteraciones por el estrés. Por ejemplo, hay gente que tolera mejor el estrés que otras personas solo porque biológicamente, genéticamente es así. Entonces, esta complejidad hay que tener en cuenta que existe y que como médicos todavía tenemos mucho desconocimiento, pero que es un factor de riesgo más, seguro. ¿Y recomendaciones para los pacientes oncológicos para mejorar la calidad del sueño? Pues hay unos hábitos que denominamos higiene del sueño, que yo creo que a muchas personas se les olvida porque no tenemos esa costumbre de llevarlos a cabo, como por ejemplo ver la tele hasta las 11 de la noche, que eso es una exposición de luz azul. La luz azul, que es la luz de las pantallas o la luz de las bombillas, no favorece la formación de melatonina, que es la hormona de la reparación y del descanso. Repara las células, repara la capacidad del sistema inmune, repara la masa muscular, repara también muchas funciones cognitivas. Entonces, esa melatonina la estamos como perdiendo porque estamos utilizando la luz azul hasta justo antes de irnos a dormir. O, por ejemplo, lo que hemos dicho, no cenar tarde, no hacer actividades tarde, no discutir con tu pareja tarde, no ponerte a estudiar, intentar adaptar tu situación laboral, pues si tienes horarios nocturnos, bueno, pues igual es más complicado, pero dentro de la medida de lo posible, pues intentar tener ese turno más puntualmente y no siempre. Hay cosas que se pueden hacer, esos son los hábitos de la higiene del sueño, pero luego hay muchas personas que sí o sí, por ejemplo, van a necesitar terapia psicológica, porque el sueño pues, les da mucho miedo irse a dormir, o porque al día siguiente pues, hay personas que a mí me dicen, es que no sé si me voy a despertar mañana. Ese tipo de pensamientos no tiene nada que ver con los hábitos del sueño y requiere una psicología. O sea que yo creo que cada persona tendría unas necesidades, pero hay cosas que se pueden hacer. ¿Y se puede entrenar el cuerpo para hacerlo más resiliente contra las células cancerígenas? Pues es todo esto que estamos diciendo. Sí, yo creo que no hay otra manera mejor que volver un poco a los orígenes nuestros, como humanos en la prehistoria, de lo que realmente dentro de la naturaleza necesitamos. Nosotros no necesitamos comida procesada, eso lo necesita nuestro paladar, porque la industria alimentaria nos ha enganchado de esta manera, pero no lo necesitan nuestras células, ni necesitamos estar todo el día en el sofá. Eso es vagos porque la comodidad nos está enganchando también, ni necesitamos estar a 1000 cosas durante el día, nos tenemos que tomar las cosas con calma. Ahora todos los trabajos cada vez son más exigentes, todo el mundo está a tope, las mujeres que nos hemos incorporado ya también al mundo laboral, pues estamos sobrecargadas, que eso a nivel hormonal nos viene fatal. Entonces yo creo que simplemente para hacer ese cuerpo más fuerte es volver un poco a los orígenes. Y yo siempre pongo un poco el ejemplo de la prehistoria porque es cuando no había nada más que sobrevivir de la manera en la que la naturaleza nos lo permitía. ¿Y si nos vamos al otro espectro de que sería gente muy obsesionada por la salud? Peor. Bueno, peor, claro. Al final, muchas personas que vienen a mi consulta y yo les doy recomendaciones, se obsesionan tanto que ese estrés, esa falta de controlar y regular tus emociones con el miedo que supone no hacer las cosas bien, porque todo el mundo se vuelve muy perfeccionista cuando está hablando de su vida. Es que, claro, las personas llegan a temer porque su vida está en peligro si no hacen las cosas bien. Ese estrés es muy perjudicial, porque la capacidad que tiene el cuerpo de regularse no la tenemos que perder de vista. Porque hagas un día las cosas un poco peor de lo que supuestamente te han dicho que tienes que hacer, no pasa nada. Lo importante es que no haya hábitos perjudiciales establecidos en tu día a día. Pero todo el mundo tiene momentos en los que duerme peor, o alimentos que no estaban tan bien cocinados, o sales a un restaurante y no tienes que preguntar al cocinero con qué aceite ha cocinado. No pasa nada. Mientras en tu día a día tengas las cosas claras, ya lo estás haciendo bien. Es igual de perjudicial querer tener ese exceso de control. Porque el estrés deprime el sistema inmune y se carga todo.
Y en tus charlas y en tus, en tu página, vamos, tanto en YouTube como en otras redes sociales, hablas de conductas basales. ¿Podrías explicarnos qué significan las conductas basales? Porque siempre te lo oigo mencionar y nunca me queda claro. No, bueno, conductas basales son, pues eso, las conductas que son un hábito, es la base de tu vida. Realmente eso es como lo fundamental que hay que hacer antes de intentar hacer ninguna otra intervención. Yo no le puedo recomendar un suplemento o algo un poco más evolucionado, por así decirlo, a una persona que tiene unos hábitos que son perjudiciales. Entonces, las conductas basales o las conductas básicas son esos hábitos que ayudan a que el organismo esté en equilibrio y no esté en continua sensación de alerta y de daño y de estar como defendiéndose continuamente de algo para luego pues, poder trabajar ahí con lo que sea. De hecho, me atrevería a decir que incluso las propias quimioterapias, las cirugías, etcétera, también son más perjudiciales cuando el estado basal es malo, porque la malnutrición, la falta de masa muscular, todas esas cosas influyen mucho. Y ya mira, un ejemplo que no sea el cáncer. ¿Cuántas veces no habréis oído una persona que entra al quirófano y le dicen no entres así, con ese estrés y con esos malos pensamientos porque va a salir la operación peor? No es ninguna bobada. Entonces, todo eso que decimos basal es un poco lo que estamos hablando de, más bien de hábitos. Y si hablamos de nuevas terapias que a ti, pues no sé, de alguna forma te lleven a pensar que esto se va a solucionar en algún momento dentro de unos cuantos años, ¿cuáles son las terapias o tratamientos que más te gustan? ¿Te refieres a ya en plan tratamientos convencionales o todo un poco en general? Todo un poco en general. Bueno, la quimioterapia va a seguir existiendo, la cirugía obviamente también, y cuanto más evolucionada mejor. Y ahora la gran apuesta son las terapias dirigidas y la inmunoterapia. Las terapias dirigidas son terapias que son más personalizadas para cada tipo de tumor, porque los tumores, cuando tú los analizas, son diferentes entre sí. No hay dos cánceres de pulmón iguales, lo que pasa es que todavía no hemos sabido identificar la personalidad, por así decirlo, de cada tumor. Y esta es una forma un poco básica de explicarlo, pero es bastante así. Todos los tumores tienen unas cargas genéticas, unas proteínas, unas moléculas que les diferencia del resto, y si somos capaces de identificarlas, podemos buscar una molécula que vaya contra ese tipo de tumor. De eso va la medicina más personalizada, terapias dirigidas, eso hablando del cáncer, de lo que es el tumor en sí. La inmunoterapia va más hacia el sistema inmune. Como el sistema inmune es tan importante en la lucha contra el cáncer, porque igual que luchamos contra virus y bacterias con el sistema inmune, luchamos contra células cancerígenas todos los días y no pasa nada porque lo eliminamos, ahora la inmunoterapia va muy orientada a que el sistema inmune vuelva a tener la capacidad de luchar contra las células tumorales. Entonces, por ahí también van un poco todas estas terapias que estamos hablando no convencionales, el ejercicio, la alimentación, etc. Entonces, todo lo que vaya un poco orientado al sistema inmune. También están ahora surgiendo vacunas, etcétera. Todo ese tipo de cosas creo que es el gran futuro para la lucha contra el cáncer. La medicina personalizada y el sistema inmune, diría yo. ¿Y terapias basadas en inteligencia artificial, por ejemplo? Pues por mucho miedo que nos dé, pues seguramente lo lleguemos a vivir. Lo que pasa es que llegaremos a vivir quizás un acercamiento. Yo no creo que vaya a poder ser fácil utilizar la inteligencia artificial para el cáncer por la complejidad que supone. O sea, yo creo que la inteligencia artificial está muy bien para lo que ya es conocido del todo. Tú si sabes algo y metes un algoritmo en un ordenador porque ya el humano lo tiene controlado, el ordenador puede ser autómata y hacerlo todo. Pero cuando el propio humano o el propio científico no sabe lo que tiene que meter, me parece muy difícil, ¿no? El ordenador no va a adivinarlo por sí solo. Puede ser que para, por ejemplo, el diagnóstico sea útil, porque tú metes un algoritmo de mancha en el pulmón entonces, y que te diga el estadio del tumor o el riesgo de recaída, si hay muchos cánceres que se puedan estudiar y ver cómo se comportan a nivel de pruebas de imagen. Pero tanto a nivel de tratamiento me parece complicado por lo que digo, porque personalizar la medicina no hemos llegado todavía a eso. Entonces, ese punto todavía creo que va a costar más. Pero yo creo que, por ejemplo, a nivel de diagnóstico sí que vamos a poderlo ver en un futuro no muy lejano. Y el otro día vi un artículo que hablaba un poco de la terapia de protones para utilizarlo en oncología. ¿Sabes algo de este tema? Sí, la protonterapia se lleva utilizando ya bastante tiempo, lo que pasa es que cada vez se va extendiendo a más patologías.
no deja de ser una terapia basada en, bueno, es una radiación, lo que pasa que son protones en lugar de fotones, como otro tipo de radiación que estamos utilizando para el diagnóstico y la terapéutica. Y bueno, pues es una forma de abordar el tumor con ese tipo de radiación que no está diseñado para todo tipo de tumores. Y además los centros tienen que estar especializados en ese tipo de terapia. Entonces, eso es un poco consultar con el especialista, si alguien oye acerca de la protonterapia, que le pregunte a su médico y su oncólogo si su caso está adaptado para ese tipo de terapias o no, porque no es para todo el mundo. Mucha gente a mí viene y me lo pregunta y yo les digo, mira, es que para tu tipo de tumor esto no viene bien, o este centro está muy lejos y no te vas a poder desplazar o no tienes capacidad, pero sí que es una terapia muy novedosa que utiliza la radiación para tratar. ¿Y el tema de los virus modificados para tratar o para atacar células cancerígenas? Bueno, los virus oncolíticos, que se llama, también llevan mucho tiempo investigándose. Lo que pasa es que es mucho más difícil tratar este tipo de, farmacolizar, por así decirlo, estas terapias, que algo que es una sustancia metida en una pastilla, ¿no? Los virus oncolíticos lo que hacen es, se utiliza el virus como un vector que al entrar en el organismo se usa como arma terapéutica, porque es como que infecta, por así decirlo, las células tumorales. Es como que tú al virus le marcas dónde tiene que ir para dirigirse a atacar el tumor. Entonces, de la misma manera que estamos hablando de las dianas terapéuticas, de que yo identifico una molécula en un tumor y diseño un fármaco para ir a por esa molécula, yo puedo diseñar un virus que sea capaz de infectar solo algunas células tumorales, porque diseño, receptor y sustrato, tanto en el virus como en las células tumorales, para que hagan un casamiento, una llave y una cerradura, y ese virus sea para ese tumor. Entonces, esas terapias están en experimentación y en evolución, pero como digo, son mucho más difíciles de desarrollar, porque bueno, pues también tienes que ver qué tipo de virus, que no genere ningún impacto a nivel, ¿no?, de infectar realmente otro tipo de células, pero sí, es interesante porque no deja de ser una terapia dirigida y cada vez hay más desarrollo en eso. Oye, y si hablamos de un poco los recursos públicos que se destinan a tratamientos oncológicos, ¿por qué se hace tanto hincapié en un poco medicinas invasivas como puede ser la quimioterapia o una intervención quirúrgica, y no se destina tanto para la prevención? Pues esa es la gran pregunta, porque, a ver, te podría decir que no interesa prevenir, pero no puedo pensar que haya gente tan desalmada en el mundo, ¿no? O sea, yo creo que directamente es porque estamos todos muy siempre pensando en solucionar el problema cuando ya está. La cultura que tenemos siempre a nivel científico, que también viene un poco de lo que hablábamos al principio de cómo nos forman a los médicos, es de cómo tratar. No tenemos una medicina preventiva, no nos enseñan a prevenir, nos enseñan a tratar. Entonces, cuando tú te metes a investigar y en el mundo científico, todo va orientado hacia mejorar el tratamiento que ya tenemos, potenciar este nuevo tratamiento para esto, para el otro. Y la parte preventiva se nos olvida porque pensamos que somos mucho más dioses sabiendo tratar que sabiendo prevenir. Es verdad que si nos ponemos exquisitos y estrictos y llegáramos a ser capaces de prevenir todas las enfermedades, no habría fármacos ni habría industria farmacéutica. Yo no me quiero meter tampoco en ese jardín, pero sí que sé que hay intereses detrás, porque aunque no haya, vamos a decir, algo que moralmente o éticamente genere un compromiso, el negocio de una industria farmacéutica nunca va a ser la prevención, a no ser que se diseñe un fármaco preventivo. Y entonces estamos hablando otra vez de un tratamiento preventivo, que no es un estilo de vida, una alimentación, un ejercicio. Los recursos hacia la prevención que no están diseñados para tener una píldora o una pastilla son difíciles, porque quien pone la pasta para hacer la investigación son los laboratorios. Entonces, un laboratorio quiere que su producto tenga una cabida en esa evolución, y de momento solo lo tiene para el tratamiento de la enfermedad, no para la prevención. Entonces, yo creo que pues los recursos, mientras sigan viniendo de la industria farmacéutica, va a ser difícil que estén diseñados para la prevención, la verdad. Y hablando de jardines, y ahora se van a cumplir casi 5 años de lo que pasó hace 5 años. Desde tu punto de vista de una persona que lleva a cabo tratamientos oncológicos con pacientes,
¿Cómo te sentiste cuando todo colapsó y muchas de las personas de tus pacientes no pudieron acceder a estos servicios? ¿Con la pandemia te refieres? Bueno, hubo un caos muy grande porque nosotros tuvimos que hacer una medicina de supervivencia. Hubo muchos pacientes que no se podían operar y hubo que dar dosis de quimioterapia extra para hacer una terapia puente hasta que ese quirófano estuviera disponible. Hubo muchas personas que no se diagnosticaron a tiempo porque la sanidad, sobre todo a nivel de atención primaria, estaba colapsada. Y es verdad que tuvimos un año, vamos a decir 2021 más bien, que fue un acúmulo de todos los casos que no se pudieron diagnosticar bien y sí que vimos cánceres bastante evolucionados y un poco explosión. Entonces fue bueno, dramático porque la gente se sentía muy impotente. Pero bueno, yo eso lo viví desde el punto de vista oncológico, pero yo sé que muchas otras especialidades también lo sufrieron. Cardiología con infartos, con insuficiencias cardíacas, neurología con demencias o con ictus. Entonces fue un poco la medicina en general. Pues vea que el cáncer, que genera como tanto impacto a nivel emocional, nosotros sí que podemos decir que hubo bastante caos y se pasó bastante mal. En términos generales, ¿estamos ganando la batalla del cáncer o la estamos perdiendo? Pues es que depende de qué batalla queramos ganar, porque las cifras del cáncer, todos los años que hay informes anuales que hablan de la prevalencia y de la incidencia del cáncer, no paran. La incidencia y la prevalencia, es decir, incidencia que es el número de casos nuevos que aparecen al año y la prevalencia, el número de casos que existen, están ahí, aumentando. Hay casos nuevos cada año más y como también las personas viven más porque los tratamientos son más eficaces, cada año hay más cáncer, no de gente que no ha fallecido, gente que sigue teniendo la enfermedad. Eso es la prevalencia. Casos nuevos y casos que ya existen. Entonces, ¿qué pasa? Que la prevalencia gusta porque eso quiere decir que las personas no fallecen. Se cronifica un poco la enfermedad, hay más años de supervivencia para el cáncer y eso es debido a que los fármacos son mejores y las terapias son mejores. Pero a mí ganar la batalla realmente para esto es que baje el número de casos al año. Y no es porque los diagnostiquemos más y mejor, es porque existen, hay más cáncer. Eso es una obviedad. Entonces no estamos ganando la batalla en global, estamos tratando mejor el cáncer, pero no estamos reduciendo las cifras. ¿En tu misión divulgativa sientes que alguna vez tu mensaje ha sido censurado de alguna forma o hayas tenido algún tipo de crítica? Sí, he tenido críticas. He tenido críticas, sobre todo, bueno, pues algún laboratorio que lleva suplementación nutricional, porque bueno, también saqué un vídeo una vez de unos suplementos que son vulgarmente llamados batidos, que no son batidos, son suplementos nutricionales orales, que a mí no me gusta que sean la alimentación base de un paciente, y entonces, bueno, pues a esos laboratorios no les gustó que yo hablara de eso, cuando realmente yo tengo que decir lo que pienso porque para eso abrí mi canal. Ahí es donde yo puedo ser yo, me explayo, doy mi opinión y para eso está la divulgación y las redes sociales y todo el mundo da mucha opinión sobre todo y yo tengo que dar mi opinión como científica. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que igual hay alguna persona que me ha escrito y me ha dicho, ¿cómo has dicho esto? Esto va a generar una polémica porque ¿cómo puedes decir que este tipo de suplemento, este tipo de alimentación? Pero bueno, a mí me da igual porque yo creo en esto y voy a seguir defendiéndolo. Pero bueno, también, más que quizás haters un poco más de compañeros, tengo muchos haters también de pacientes o de personas, porque hay mucha gente que no le gusta escuchar lo que digo. Hay mucha gente que no le gusta que le diga que el estilo de vida puede llegar a aumentar el riesgo de tener un cáncer. Y yo no estoy culpabilizando a nadie, ni estoy intentando que la gente tenga miedo, para nada. Estoy intentando que seamos todos conscientes de lo que hay como buena sanitaria. Entonces, bueno, pues supongo que no hay nadie en redes sociales que no tenga followers y haters. Yo tengo un poco de todo, pues porque es lo que hay que asumir con tanta información y con tantas personas que te ven, ¿no? Y hablando un poco de teorías conspiranoicas, ¿crees que de alguna forma puede haber una cura para el cáncer milagrosa que se esté ocultando por algún tipo de interés? No lo creo, porque como digo, es una enfermedad tan compleja. De hecho, yo me metí en oncología por el reto que suponía investigar y tratar el cáncer. No hay una cura para el cáncer porque el cáncer no es una enfermedad, son muchas. Entonces, como cada tumor es diferente y cada tumor dentro de cada paciente se comporta de manera diferente, no podemos hacer así y una pastilla que... Hay muchos tratamientos que son globales. Tú te tomas un ibuprofeno y la liberación de prostaglandinas, que son las sustancias que controlan la inflamación, es global en todas las personas. Va a quitar el dolor a todas las personas porque eso funciona de manera global en todas las personas. Por eso es un fármaco universal y global. Pero eso no pasa con el cáncer. No es una enfermedad que se pueda globalizar
por lo menos a día de hoy. Entonces, no puede existir algo que lo des a todas las personas y de repente desaparezca el cáncer. Y si así fuera, ya habría laboratorios y farmacéuticas que estuvieran intentando descubrirlo, pero es una inversión en vano. No se puede meter tanto dinero en algo que es a día de hoy surrealista. Y si el cáncer es una enfermedad, o bueno, como has dicho tú, muchas enfermedades al mismo tiempo atacando el cuerpo, sí. ¿Es una invención moderna? ¿Ha estado con nosotros siempre? Porque siempre habrá gente que diga, bueno, es que el cáncer siempre ha estado con nosotros, lo que pasa es que cuando se contabilizaban las muertes, claro, no sabían que era de cáncer, pero la persona se había muerto de cáncer. Más o menos lo que se escucha por ahí, un poco así en la calle. Sí. ¿Qué evidencia científica hay detrás de esto? Siempre ha habido cáncer. De hecho, en los animales también hay cáncer. Lo que pasa es que era poco frecuente en el sentido de que, bueno, yo no me puedo meter tampoco en cuántas cifras porque no lo sé yo ni lo sabe nadie. Sí que hay escritos de, bueno, pues masas que la gente incluso en aquella época tan antigua relacionaba con un estrés o con un pecado que había cometido esa persona y era cáncer realmente porque era pues una masa en la cabeza o en el estómago. Lo relacionaban con otra serie de cosas. Ha habido cáncer siempre, lo que pasa es que sí que es verdad que si nos centramos en lo único que podemos contabilizar, que es la vida ahora moderna con la evolución científica que ha habido, desde que estamos contando los números del cáncer, esto está en aumento, ya está, no podemos saber nada más. Entonces, hay más cáncer, pero es verdad que es una enfermedad que ha existido siempre, por los documentos que se han visto antiguos y tal, que bueno, pues no se conocía esta enfermedad, pero desde que se conoce, como no se previene tanto, pues no ha cesado, no se ha podido eliminar ni se va a eliminar tan fácilmente. Pero sí, es una enfermedad de hace mucho tiempo. ¿Y cuál es el efecto del estrés crónico en el cáncer? Es la depresión del sistema inmune, básicamente. El sistema inmune no puede funcionar cuando hay un estímulo patológico, vamos a decir, que viene de un neuroeje que se relaciona con todos nuestros órganos, con la microbiota intestinal y se produce un desequilibrio hormonal, se produce una desregulación interna muy importante y así un poco vulgarmente diciéndolo es como que todo se vuelve loco. Entonces ahí cuando el sistema inmune está tan ocupado en regular ese caos interno, si hay alguna célula que además está aprovechando esa situación para metabólicamente, si es tumoral, desarrollarse, el sistema inmune no lo va a ver y va a dejar que pase, y va a crecer y va a evolucionar. Entonces el estrés crónico sobre todo es el peligroso, es el que no lo podemos identificar, el de todos los días un poquitito, todos los días preocupado por el trabajo, por los hijos, por el aspecto físico, por la salud, por cualquier tipo de carga que tenemos, dormir mal, descansar poco, eso es un estrés más bien silente porque nos estamos acostumbrando a vivir así. El estrés de veo un león y echo a correr, estamos todos preparados para ello porque desde antiguamente lo hacemos. Entonces, preocuparte por un examen, porque un día te han dado una mala noticia, es normal. Pero todos los días esa pequeña cantidad de sobrecarga es lo que está haciendo realmente daño y generar una inflamación y un estado de desequilibrio que puede hacer que nuestro sistema inmune no vea que haya una célula cancerígena y en lugar de eliminarla la deja evolucionar. Y antes has mencionado las vacunas. Las vacunas con esta nueva tecnología de ARN mensajero y demás, sí, que se llevan tiempo investigando. ¿En qué momento se encuentra esta investigación o bueno, desde tu punto de vista, sí, cómo crees que va a afectar esto al día de mañana? Bueno, pues puede ser una terapia añadida de las que estamos diciendo que tiene que ver con el sistema inmune. La vacuna no deja de ser una involucración de alguna manera del sistema inmune. Lo que pasa es que quiero que quede claro lo que es una vacuna en oncología, porque todo el mundo cuando estamos hablando de vacunas le viene a la cabeza la gripe, el sarampión, y todo eso es preventivo. Tú te pones una vacuna para evitar tener una enfermedad. Las vacunas, con ese término que se está empleando ahora, no se están poniendo ahora en oncología para prevenir, sino para tratar. Nosotros estamos diseñando un ARN mensajero, que es una parte de material genético que luego en el organismo, una vez que se ha introducido, ese código genético que tiene el ARN sirve para formar una proteína y que luego el sistema inmune la pueda atacar o pueda el sistema inmune estar entrenado para vencer ese tipo de proteína, que puede ser un trozo de tumor. Lo que se está investigando es eso, es para tratar, es para que el sistema inmune sea capaz de atacar el cáncer. Entonces no son vacunas para prevenir, son vacunas para tratar. Entonces el término vacuna está mal empleado.
Se utiliza así porque la gente lo entiende mejor, porque el ARN mensajero para la vacuna del COVID, pues ahora la vacuna para el cáncer. Pero no es preventivo, es terapéutico, es una diana molecular como el resto que estamos hablando de terapias dirigidas, es un tipo como de estímulo para que el sistema inmune pueda luchar contra un tumor que ya está establecido. Entonces, ¿son vacunas o no? Yo hablaría más bien de terapias de ARN mensajero, más que de vacunas. Terapia celular, podríamos decir. Es más correcto ese término. Y antes has hablado un poco, y te quiero retrotraer a las preguntas que haciendo del tema que estábamos hablando antes, de la vitamina D. ¿Cuál es el impacto que tiene la vitamina D en pacientes oncológicos? La vitamina D tiene fundamentalmente dos implicaciones, aunque luego son muchas más, porque la vitamina D ya hace tiempo que no se considera una vitamina, se considera una hormona. Las hormonas realmente son sustancias en el organismo que regulan muchos niveles diferentes. Desde el nivel cerebral, la mayoría del estímulo para formar hormonas es a nivel de hipófisis y a nivel de sistema nervioso central. Se manda una señal para liberar hormonas en otras glándulas del cuerpo y esas hormonas tienen una función en otros órganos. Entonces la vitamina D tiene un poco ese tipo de mecanismo de acción, que de un órgano pasa a otro, tiene muchas funciones, por eso se llama más una hormona que una vitamina, pero si nos tenemos que centrar en dos beneficios fundamentales son la salud ósea, que es verdad que muchos tratamientos oncológicos producen osteoporosis, sobre todo las terapias hormonales para el cáncer de mama. También hay afectaciones de huesos por metástasis y por problemas a nivel también de absorción del calcio, etc. Pues la vitamina D es fundamental para que no haya una pérdida osteoarticular importante que deteriore la calidad de vida de la persona y tenga riesgos de fracturas, etcétera, pero sobre todo se ha visto que tiene mucha implicación en el sistema inmune. Nuevamente, todo lo que os he podido contar del sistema inmune no tiene cabida si hay unos niveles bajos de vitamina D. Y ahora es verdad que en la población hay muy baja vitamina D, sobre todo en invierno, porque la vitamina D la obtenemos en parte de la dieta y en parte de la exposición solar. Nunca vamos a poder obtener 100% de vitamina D de forma dietética. No se absorbe lo suficiente ni está en los alimentos de manera suficiente. Tenemos que tener la exposición solar y ahora estamos muy limitados por eso, porque tenemos que prevenir el melanoma, la degeneración de las células a nivel cutáneo. Incluso los pacientes con quimioterapia no pueden exponerse al sol porque la quimio fotosensibiliza y puedes tener problemas de piel. Entonces es muy importante suplementar a los pacientes oncológicos con vitamina D por todo eso. Y hace poco has hecho un vídeo de, y con esto quiero abrir otro melón, de los disruptores endocrinos. Tenemos una frutería aquí montada. Tenemos una frutería montada, sí. De los disruptores endocrinos. Sí. Y háblanos un poco de lo que son, porque para muchas personas les sonará a chino. Pues los disruptores endocrinos es algo de lo que no podemos escapar fácilmente a día de hoy y es fruto de la vida moderna. Son sustancias que se ha visto que en el organismo producen una alteración a nivel hormonal y las hormonas regulan todo. Yo diría que después del sistema nervioso y el sistema cardiovascular, el sistema endocrino, bueno, o no después, paralelamente, es que es súper importante. Entonces, a nivel hormonal, el gran problema oncológico es sobre todo de los cánceres hormonodependientes. El más conocido es el cáncer de mama, o también a nivel ginecológico, endometrio y tal, que el exceso de estrógenos puede aumentar el riesgo notablemente de cáncer de mama y de endometrio. Y entonces, también ahora se está viendo pues, el tema de la testosterona, cáncer de próstata, etc. Los cánceres hormonodependientes son los que quizás más alteración pueden sufrir con estos disruptores endocrinos, que como digo son sustancias que alteran las funciones normales a nivel hormonal. Y eso es la vida moderna, porque hay disruptores endocrinos en muchas de las cosas que hacemos, desde los pesticidas que utilizamos para los campos, las sartenes, a nivel, por ejemplo, los antiadherentes, los plásticos que utilizamos para la cocina, a veces la gente calienta la comida en un tupper, las botellas de agua que se están exponiendo al sol antes de que lleguen al supermercado y liberan también esos microplásticos, cremas, que es verdad que yo diría, y aquí hago un llamamiento de calma, yo creo que la absorción cutánea de una crema es muy bajita, las sustancias que te puede aportar perjudiciales, pero bueno, si te lías a utilizar un montonazo de cosméticos que muchas veces ni siquiera son necesarios, también hay parabenos, siliconas, talatos, que son sustancias que no son buenas porque producen alteraciones hormonales. Entonces estamos como en un ambiente tóxico. El gran problema es que si tú te expones a uno de esos tóxicos, no pasa nada, pero se está hablando cada vez más del cóctel disruptor, que es ese mundo en el que no escapas a los disruptores. Yo no creo que sea fácil vivir aislado en una burbuja, simplemente yo creo que los pequeños cambios que podamos hacer en nuestro día a día que no nos supongan un trauma, los intentemos llevar a cabo
y ya está, y no volvernos locos, pero existe y forma parte de nuestro día a día de hoy. ¿Crees que de alguna forma el poder político, o bueno, los políticos tienen influencia en lo que se considera evidencia científica? Pues sí, porque todo viene de la política. Todas las fuentes de financiación, el desarrollo de cómo se puede hacer o no un estudio, todo tiene una firma de por medio y hay política detrás. Política hospitalaria, que a la vez va política nacional, que a la vez va política internacional, a nivel de presupuestos, a nivel de implicaciones, todo eso pasa unos controles. Entonces, si desde arriba no se nos deja hacer determinados estudios o determinada investigación porque no hay dinero, entre comillas, o no hay interés o no se va a poder hacer porque legalmente en ese momento no se puede, yo qué sé, lo que te quieran decir, pues no se va a poder llevar a cabo. Entonces, claro que la política influye. Y a nivel de incluso de campañas que se pueden hacer en colegios, hospitales, centros deportivos, centros de salud, todas esas campañas también tienen una política detrás. Y si no se hacen campañas de prevención, también será porque políticamente no se están movilizando recursos para ello. No hay nada que no hagamos en este mundo ahora que no haya que pasar por la política. Entonces, ahí siempre va a tener algo que ver. No sé cómo se llega a modificar eso, porque yo estoy en un eslabón mucho más inferior, pero hay gente por encima de mí que seguramente esté más cerca y no está haciendo las cosas como debe. Y si volvemos un poco a lo que significa la medicina integrativa, ¿tú crees que, por ejemplo, plantas medicinales podrían incluirse dentro de esa medicina integrativa? Sí, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los fármacos que utilizamos a día de hoy en algún momento vienen de una planta. Mismamente, los opioides vienen de las plantas. Hay algunas quimioterapias, los taxanos, los alcaloides de la vinca, son sustancias que son derivados de plantas. Entonces, todo eso en algún momento no ha sido un fármaco como tal. Si tú utilizas una planta de manera medicinal, que en muchas medicinas lo hacen a nivel, por ejemplo, asiático, la medicina china, la medicina ayurveda, pues puedes provocar un impacto en el organismo importante. Yo he visto intoxicaciones hepáticas por plantas, he visto alteraciones neurológicas por plantas. Aquí rituales con plantas medicinales se han hecho en la medicina antigua muchísimo tiempo porque no había otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque efectivamente tiene un impacto terapéutico. Por eso hay que saberlas utilizar bien a nuestro favor. Ahora mismo se pueden combinar dentro de la medicina integrativa, hay terapias que implican suplementos que vienen de las plantas. Pues mientras no haya interacciones con la quimioterapia, que eso hay que contrastarlo, hay páginas donde se puede mirar, con científicos detrás que lo revisan. En Memorial Sloan Kettering de Nueva York es un hospital que tiene una página donde se puede comprobar, que se llama About Herbs, y hay muchos profesionales que lo pueden hacer. Lo que no me parece bien es privar a una persona de un beneficio que le puede dar una terapia basada en plantas por desconocimiento. Lo que hay que hacer es pues, utilizar más las herramientas para, bueno, que eso también implica tiempo, obviamente, en la consulta, pues para poderlo integrar todo. Ahí es donde vamos avanzando también, pero no hay que dejar de lado que las hierbas pueden llegar a ser un tratamiento y pueden tener un impacto en la salud si no se hace bien, a veces perjudicial. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, que es ¿qué pasa con el cannabis en los pacientes oncológicos? Pues que en España, tú imagínate cómo somos los españoles. Yo creo que es un arma de doble filo porque estaríamos utilizándola de forma recreativa y no de forma terapéutica en muchas ocasiones. Entonces, es que es una droga. Bueno, de hecho, los medicamentos en la comunidad científica se llaman drogas y en inglés drugs. Entonces, droga nosotros lo entendemos como algo recreativo, pero realmente droga es terapia, muchas veces también. El cannabis tiene unas propiedades medicinales brutales. Para las náuseas de la quimio, genial, para dormir, para controlar el estrés. Es que puede tener muchos beneficios, pero claro, hay que legalizarlo, hay que utilizarlo de manera reglada dentro del sistema de salud y para poder llegar a eso habría que hacer estudios, habría que hacer ensayos clínicos, habría que hacer protocolos. Entonces, mientras no sea una medicina grata, porque sigue considerándose una droga y algo que podamos utilizar con un consumo abusivo, esto no va a llegar. Pero si nos ponemos estrictos, sería un complemento muy, muy bueno para que lo pudiéramos integrar en la medicina. Y otra pregunta, sí, también, que me hace a mí cuestionarme ciertas cosas. Cuando un profesional de la salud ve titulares del tipo una vacuna hasta al caer, por un lado, y por otro,
titulares catastrofistas que poco más que nos dicen que es el fin de la raza humana. Como profesional de la salud, estos titulares, ¿cómo reaccionas ante ellos? Pues no sé otros compañeros, porque es verdad que yo lo que veo es que la gente está muy centrada en su día a día, en su trabajo, y no se complican tanto la vida como yo o como otros profesionales que sí que nos gusta como ser un poco más héroes de la divulgación y de que los mensajes sean buenos, ¿no? Entonces yo creo que hay gente que lo deja pasar por alto y dice, bueno, pues yo mañana voy a trabajar como todos los días. A mí me genera mucha rabia leer esas cosas porque son titulares muy sensacionalistas. Es como un titular del periódico normal y corriente. Tú dices, yo qué sé, terror en las calles de Madrid, y todo el mundo compra el periódico. Pero si dices, ha ocurrido un suceso en Madrid, nadie lo compra. Entonces, claro, todos esos titulares son un impacto visual y psicológico para que la gente vaya a la noticia. Y muchas veces a mí no me gustan porque luego incluso el propio contenido de la noticia obvian cosas que se pueden incluso haber dicho, porque tú, si entrevistas a una persona que es sanitaria y con conocimientos, si te va a explicar las cosas bien, tendría que ponerse todo en esa noticia. Y estoy convencida de que se omite a veces información, pues porque igual eso resta morbo a la noticia. Entonces, son noticias a veces un poco modificadas. Y creo que todo eso siempre habría que contrastarlo con un profesional que te sepa informar, porque si no todo el mundo viene a la consulta diciendo, a mí no me han puesto la vacuna que ha salido en el periódico. Claro, es que no es la vacuna contra el cáncer de pulmón, ya está aquí, no está aquí, se están haciendo estudios y ensayos, no está aquí ya. Entonces, claro, hay que intentar un poco eso, filtrarlo. Y está siendo a veces difícil pues porque es eso, es una noticia y hay que causar sensación con la noticia. Y hace poco vi una noticia de una persona famosa que lleva, creo que 6 años, luchando contra el cáncer negándose a la quimioterapia y optando por un tratamiento más holístico. Pues mira, es que ¿quién te dice que esa persona no tiene una capacidad a nivel, no sé, inmunológica? Su tumor igual no es tan agresivo. Hay tumores de crecimiento lento, hay grados de diferenciación que llamamos del tumor. Un tumor, cuanto más se parece al órgano que se ha originado, más natural es. Pero cuando las células se vuelven cada vez más diferentes al lugar donde se ha originado, quiere decir que es más agresivo y que más puede atacar. No todos los tumores son iguales, ni todas las personas son iguales. Yo no puedo decir que esa persona igual efectivamente está viviendo más porque está haciendo cosas que le vienen bien. Pero no es evidencia científica, es un caso. Yo necesito que eso pase en 100.000 pacientes para poderlo aplicar. Porque si no, la única forma que nosotros tenemos de sacar un fármaco adelante o una terapia, que estoy hablando de fármacos, pero lo mismo pasaría con la alimentación, el ejercicio, un tipo de intervención solo se puede hacer protocolo cuando le beneficia a un grupo de pacientes que represente una muestra de la población. Una sola persona no representa a una población mundial. 100.000 millones de pacientes sí lo hacen. Entonces, hasta que eso no se contraste con más personas, pero bueno, ese caso en concreto, ¿por qué no? Salen las noticias, salen redes sociales y todo el mundo parece que estamos engañando a los médicos a la gente. No, ese es un caso concreto, no es la realidad de la vida. Y si pensamos un poco en las personas que están viendo esta charla, ¿qué les gustaría que se llevasen de esta charla? ¿Para pacientes y no pacientes? Para el público en general. Pues que no hay nada conspiranoico a día de hoy, que haya que pensar que no estamos intentando tratar a los pacientes mejor en los hospitales o en los centros. Sí que creo que por un lado hay desinformación para los profesionales, hay poco estímulo para los profesionales. Yo creo que lo primero que habría que hacer es trabajar sobre los que estamos velando por la salud de la gente, que somos los médicos, las enfermeras, los enfermeros, ahora también el resto de especialistas que colaboran en la medicina, nutricionistas, entrenadores, psicólogos. Todo el mundo tiene que estar en el mismo barco y con el mismo nivel de formación. Y el estilo de vida forma parte de eso. Entonces, quien no lo hace, muchas veces es por desconocimiento y también por falta de tiempo, porque hay mucha sobrecarga. Entonces yo creo que eso, entre todos, tenemos que pelear porque haya una base mejor, tanto de los profesionales como de los pacientes, y luchemos todos por lo mismo, que es porque esto sea una realidad, la medicina integrativa sea una realidad, pero que nosotros como sanitarios tenemos un juramento hipocrático, no queremos que nadie esté enfermo. Y es verdad que necesitamos de la industria farmacéutica para que todo esto siga saliendo adelante, porque si no, no tendríamos tratamientos tan buenos como los que tenemos ahora, pero que igual hay que buscar otros fondos de financiación, más a nivel público, estatal, etcétera, para
prevención, otro tipo de terapias, hacer planes de ejercicio, que haya entrenadores pues, de una forma más accesible, porque a día de hoy la oncología o la medicina integrativa se ha vuelto muy VIP. Tú te tienes que pagar incluso un nutricionista o un entrenador. Entonces, bueno, primero, animo a las personas a que intenten mejorar su estilo de vida o demanden profesionales que les ayuden, y invito también al resto de profesionales y compañeros a que esto sea un día a día y no una medicina solo de algunos pocos que estamos aquí motivados. Y una pregunta que se me quedó antes en el tintero, que era un poco, sé que hay tratamientos para pacientes, obviamente, pero ¿qué pasa con las familias de esos pacientes? ¿Cómo crees que se pueden un poco también pues, ponerse al día con información o cómo abordar la enfermedad? Pues la familia es un pilar súper importante para cualquier paciente, que por suerte muchos lo tienen, porque hay gentes que están solas, hay personas que están solas. Y eso es muy triste porque es una enfermedad muy compleja que a nivel social, económico, de capacidades, a veces te limita mucho, entonces la familia es muy importante. Y yo creo que de la misma manera que los propios pacientes o que el resto de cosas que estamos diciendo, ahora hay muchas opciones a nivel de divulgación, de redes, hay profesionales que tienen que estar ahí, y la familia tiene que demandar y buscar que sean parte activa del tratamiento. Esas personas tienen que saber que son muy necesarias, y de esa manera pues intentar formarse, intentar colaborar, intentar buscar las herramientas que hagan falta para que el entorno del paciente vaya acorde y ellos también puedan colaborar y ayudar. Y ya estamos acabando con la entrevista, pero siempre queremos finalizar las entrevistas con la misma pregunta a todos nuestros invitados, y es, si pudieras contarme algo que nunca le has contado a nadie y ahora te sientas con la confianza de contarme, ¿qué me dirías? ¿De mi profesión? Lo que tú quieras. Pues, a ver, que realmente la medicina a día de hoy, tengo que decir que se ha vuelto muy diferente a lo que yo esperaba. Yo estoy un poco frustrada a veces con la medicina que hago todos los días, porque yo quise ser médico para tratar enfermos que casualmente enfermaban. Nunca llegué a pensar que íbamos a vivir todos tan enfermos. Ahora es raro ver personas que no tengan algo: diabetes, hipertensión, infartos, demencias, cáncer, depresiones. Entonces vivimos en un mundo tan enfermizo que me da mucho miedo que la medicina sea tan orientada únicamente al después de, a una vez que tenemos el problema, intentarlo solucionar, porque creo que como médicos también tendríamos mucha labor a nivel de evitar que las enfermedades aparezcan, de prevenir. Y yo creo que me hice médico para que, bueno, pues si alguien de repente venía a mi consulta, oye, tengo un cáncer, en este caso porque luego me hice oncóloga, pues decir, no te preocupes que yo te trato, pero esta epidemia de enfermedad no me la esperaba, me frustra un poco y a veces me siento un poco impotente, la verdad. Pero bueno, espero que poco a poco podamos dar la vuelta a la tortilla con el esfuerzo que estamos haciendo y a ver si lo conseguimos. Espero que sí. Y también con tu misión divulgativa esperemos que... Sí, yo creo que gracias a eso se llega cada vez a más gente, y aunque sea solo porque el mensaje se escuche, ya algo cala, ¿no? Algo hace. A través de la repetición igual podemos cambiar algo. Sí, sí. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. La verdad es que ha sido un placer que nuestros caminos se juntasen 30 años después. Sí. Bueno, porque para quien no lo saben, pero estuvimos en la guardería juntos. Estuvimos en la guardería juntos, sí. Sí. Y te deseamos lo mejor, ya te digo, agradecidos de corazón que estés aquí con nosotros. De verdad, un placer. Dejaremos tus redes y cómo encontrarte en la descripción del canal. Muy bien. Y ha sido un placer. La verdad es que he aprendido muchísimo. A veces me he quedado un poco diciendo cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, pero... Es que es muy poco tiempo, pero bueno. Me ha encantado. Espero que no haya sido un poco demasiado complicado, porque a veces es complejo de entender todo. Creo que ha sido bastante enriquecedor y el mensaje está claro. Muy bien. Así que nada, te damos las gracias una vez más y que tengas muy buen día. Muchas gracias. Si te ha gustado la entrevista, dale al like y suscríbete para más contenido. No olvides dejar un comentario con tus propuestas para futuras entrevistas.